Noah Viñes descubrió que la muerte no era lo que esperaba. Nunca se había considerado un hombre particularmente religioso, pero siempre había creído que había algo después. Le alegró descubrir que efectivamente había algo. Le hizo menos gracia descubrir que aquello implicaba hacer cola. Una cola larguísima. Para colmo, no tenía ni idea de qué esperaba. No le habían presentado. Incluso se habría conformado con un video de presentación. En cambio, se encontró de pie detrás de otro hombre, tan desnudo como el día en que nació, caminando lentamente hacia algo. Lo único que existía era el aburrimiento. No había nada a su alrededor, salvo más filas de personas, serpenteando por el espacio vacío y de pie sobre tenues y translúcidos senderos de energía. El tiempo pasaba, al menos, Noah sentía que el tiempo pasaba. No tenía forma de saberlo con certeza. Varias veces pensó en hablar con alguien. Cada vez, decidía no hacerlo. Simplemente no le parecía bien. Quizás eso venía con la muerte. Sin embargo, le dio un poco de tiempo para reflexionar. Desafortunadamente, lo que reflexionó no lo hizo sentir particularmente bien. Le habría encantado llegar al más allá, fuera lo que fuese, con algo más de que enorgullecerse. Miles de estudiantes exitosos, o quizás una esposa e hijos cariñosos. No había llegado tan lejos. Noah tenía un total de 4 años de experiencia como profesor, además de un título universitario inútil que apenas le había conseguido el trabajo, el mismo trabajo que había obligado a sus compañeros profesores a renunciar a sus bajas por enfermedad para que pudiera pagar las facturas del hospital. Dios, dioses, sean muchos o de cualquier tipo, espero que esos niños tengan un buen comienzo en la vida. Se lo merecen. La fila avanzaba lentamente. El tiempo se estiraba. Pasó, pero Noé no estaba seguro de cuánto. Cientos de años. Miles. Ya no estaba seguro. Lo único que realmente lo acompañaba era su propia voz, resonando en los confines silenciosos de su mente. Él simplemente se quedó allí parado, y de vez en cuando daba un paso cuando el alma frente a él se movía. El mundo cambió. Noah no estaba seguro de cuándo había sucedido exactamente. Pero, en un momento estaba de pie en una fila, flotando en la nada infinita, y al siguiente, sus pies estaban en tierra firme. Todas las filas convergían en un solo punto, donde una mujer alta se alzaba sobre todas ellas. Detrás de ella había un enorme lago lleno de agua plateada y reluciente. A diferencia de todos los demás, ella vestía ropa. Hermosa seda colgaba de su cuerpo y danzaba a su alrededor como serpentinas, pero nada, ni sobre ella ni a su lado, podía compararse con ella. Era tan perfecta que la única emoción que Noah sentía era miedo. Sin duda, no era humana. Uno a uno, las personas de las filas se acercaron a ella. Hicieron una pausa, como si conversaran en silencio. Luego continuaron, adentrándose en el lago, sumergiendo las manos. Se llevaron el líquido plateado a los labios y desaparecieron, transformándose en rayos de luz blanca. La fila continuó. Antes de que Noah pudiera procesarlo, estaba frente a la hermosa mujer. El tiempo se detuvo a su alrededor cuando sus miradas se cruzaron. Noah Vance, dijo, como si leyera algo invisible. Murió a los 26 años. Fuiste una figura influyente para 84 de tus alumnos. Se han elevado muchas oraciones por ti. Una vida plena. ¿Yo, eres Dios? Preguntó Noé, hablando por primera vez desde que había muerto y maldiciéndose instantáneamente por ello. Soy Renovación, una de las muchas diosas de la reencarnación, respondió ella, con un aire de aburrimiento ante la pregunta. Has sido elegida para reencarnar en un plano superior. Bebe de este pozo de las aguas de la vida y, al perder los recuerdos de tu vida actual, continúa en la siguiente. Pronto nacerá un cuerpo adecuado para ti. Espera, ¿no recordaré nada? ¿Nada en absoluto? Renovación abrió la boca para responder. Entonces el tiempo volvió a la acción. Miles de rayos de luz negra surcaron la nada como una lluvia de estrellas fugaces. Noé los miró con asombro, boquiabierto. La primera estrella impactó, cayendo sobre una fila de personas a poca distancia de Noah. Los arrasó y atravesó el suelo, lanzando enormes trozos de ella hacia la nada. Un estruendo masivo sacudió el suelo al caer más estrellas, cada una destrozando la serena escena. Renovación alzó las manos. Una hermosa flor rosa floreció en el aire ante ella, momentos antes de que una lanza de energía negra la impactara. Aplastó la flor y por poco roza a Renovación al esquivarla. Más estrellas seguían cayendo alrededor de Noah, pero él no podía moverse. Solo podía observar cómo destrozaban a las demás almas que lo rodeaban, haciéndolas trizas o desplomándolas en la nada. Un aullido profundo y estridente resonó en el aire. Renovación se tambaleó cuando una lanza negra y dentada surgió de su hombro. Se formaron grietas en el aire a su alrededor y una masa gorgoteante se filtró de su interior, derramándose sobre el suelo como lodo. Rostros gritando se alzaron en su interior, como si se esforzaran por escapar de la sustancia viscosa y burbujeante. Esta se elevó, tomando la forma de un hombre. Arrancó la lanza de Renovación. Por fin te encontré, Renovación, dijo el hombre, con su voz susurrante y un tono burlón. Mi hermosa flor.
El rostro de Renovación no se movió. Extendió una mano hacia el hombre. Un rayo de energía brillante brotó de su palma, quemándolo. Mil voces gritaron de dolor y él se agarró el pecho. Un líquido negro se derramó por su cuerpo y cayó en el charco de agua plateada, manchándolo. Otra estrella fugaz se estrelló contra el suelo justo al lado de Noé, sacándolo de su ensoñación. No quedaba ni una sola alma que pudiera ver. Había estado tan cerca de Renovación y del hombre aterrador que hasta entonces se había librado de la destrucción, pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que quedarse para una batalla entre dioses era una terrible idea. Sus ojos se posaron en las aguas de la vida. Los miró a ambos, pero ninguno le prestó atención. Noah se puso de pie de un salto y se lanzó hacia adelante. El hombre se giró y, por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Noah. Entonces Noé se zambulló en el estanque plateado. Bebió sin esperar a ver qué pasaba. El líquido se derramó en su garganta, dulce y meloso. Una sensación de paz lo envolvió, acunándolo en su consuelo. El terror que lo había aprisionado instantes atrás se desvaneció. Estaba a salvo. No había nada que temer. Lo único que importaba era seguir adelante con su próxima vida. Su pasado no. Noé retrocedió al sentir algo amargo en la lengua. Atravesó la paz, envolviéndolo como una enredadera espinosa. Los recuerdos deshilachados de su vida mortal dejaron de desintegrarse de repente y volvieron a él, apretujándose en su cuerpo junto con el sabor repugnante. Y entonces Noé desapareció, un rayo de luz que se disparó a través del cosmos. Los mundos se extendían ante él como una mancha de color sobre un lienzo negro. Atravesó la oscuridad infinita, con la mente confusa mientras intentaba comprender las visiones que destellaban ante él. El tiempo se convirtió en un concepto extraño. Para Noé, la existencia se convirtió en las formas danzantes y los universos que pasaba. Pero, como todo, llegó a su fin. Sintió un tirón brusco en la zona que habría sido su pecho, de haber tenido forma física. El dolor sordo fue lo primero que sintió en... Bueno, Noah no estaba seguro. Un tiempo. Imágenes florecieron ante él, ya no de mundos fugaces ni estrellas, sino de interminables campos verdes y enormes montañas. Lagos del tamaño de un océano e intrincados sistemas de cuevas en las profundidades. El asombro lo invadió mientras se precipitaba por el nuevo mundo, su conciencia se tambaleaba mientras intentaba reavivar su conciencia. Por un breve instante, Noé divisó dos enormes ojos de reptil que lo observaban desde las estrellas. Luego desapareció, descendiendo cada vez más hacia la superficie del planeta. Una leve fuerza de atracción lo arrastró hacia una aldea y se deslizó entre los tablones de madera de una pequeña casa. Una mujer yacía en la cama, con un bebé recién nacido gimiendo frente a ella. Sus rasgos reflejaban alivio y dolor, pero Noah no pudo examinarlos mucho tiempo. La fuerza lo atrajo hacia el cuerpo del niño. Descendió, rozando por un instante el rostro del niño que lloraba. Unas tensas bandas lo envolvieron, enviando destellos de agonía por todo su cuerpo. Apenas un segundo después, fue arrancado y lanzado a través del planeta una vez más. Varias veces más, Noé fue arrastrado a escenas de partos, donde su cuerpo flotante intentó fusionarse sin éxito. La tensión se hizo más fuerte, hasta el punto de que apenas podía expresar los escasos pensamientos que había logrado hasta entonces. Noé vislumbró los imponentes muros de un enorme castillo del tamaño de una ciudad un instante antes de atravesarlos. Se abrió paso entre las grietas de la piedra y continuó avanzando, atravesando bosques y extensas llanuras. Se detuvo de golpe en un pequeño claro rodeado de árboles carbonizados y ennegrecidos. Se extendían en el aire a su alrededor como manos marchitas que alcanzaban el cielo. Para su sorpresa, no había ningún niño. Ni siquiera había una madre. Un hombre grasiento de cabello negro estaba sentado junto a una fogata moribunda junto a un pequeño lago. Sus rasgos eran afilados y contraídos por el dolor. La sangre le corría por el pecho desde una herida profunda. Noah no era médico, pero estaba bastante seguro de que no era el tipo de herida de la que la gente se alejaba. Los cadáveres de varias criaturas peludas yacían a su alrededor. Se parecían a monos, pero tenían colmillos y garras grandes y prominentes, mucho más largas que las de cualquier mono de la tierra. Su pelaje aún ardía, y todos estaban llenos de agujeros tan grandes como monedas de 25 centavos. Respirando con dificultad, el hombre rebuscó en su cinturón y sacó una pequeña calabaza. Rompió el sello de lacre de la parte superior y se la llevó a la boca con manos temblorosas, bebiendo con avidez. Noah intentó moverse, pero no tenía control sobre su cuerpo. Solo podía flotar y observar. La herida en el estómago del hombre se ondulaba y burbujeaba. Hebras de carne y órganos se extendían, reuniéndose. El hombre fue a tomar otro trago. Se detuvo a mitad del trago, con los ojos desorbitados mientras se agarraba la garganta. La botella se le resbaló de las manos y cayó al suelo, derramándose el líquido por la boca. Un tirón brusco tiró del ombligo de Noah. El hombre levantó la vista justo cuando Noah fue jalado hacia abajo, hacia su cuerpo. Una sensación de hielo lo recorrió. Sintió como si lo hubieran sumergido en el océano helado. Un grito interrumpió sus pensamientos, pero solo después se dio cuenta de que no había sido su voz. Noah respiró entrecortada y desesperadamente, y funcionó. Noah se quedó paralizado.
Lentamente se llevó la mano a la cara, apretándose contra la piel en lugar del ectoplasma fantasmal. Se palmeó el cuerpo, primero lentamente, y luego se puso de pie de un salto. Su pie aterrizó en un charco de lodo ensangrentado y perdió el equilibrio, golpeándose la espalda con un fuerte estruendo. Un dolor lo recorrió por completo, pero ni siquiera lo registró. Noah se arrastró a gatas hasta el lago y se asomó. Lo que le devolvió la mirada fue el cuerpo del hombre, pero no quedaban rastros de su herida. Dioses del cielo, murmuró Noé. Le dolía la cabeza e hizo una mueca. Volvió a acariciarse el cuerpo con las manos, solo para asegurarse de que aún sentía. Estoy vivo. Estoy vivo. Noé estalló en una risa histérica y se abofeteó, solo porque podía. Volvía a tener cuerpo físico. Haciéndose una bolita junto al lago, Noé siguió riendo hasta que las lágrimas le corrieron por las mejillas. Él estaba vivo. La pelea pasó, trayendo consigo emociones considerablemente menos alegres. Creía que debía perder todos mis recuerdos y renacer, dijo Noah, mirando fijamente una de sus manos pálidas. La voz que salió de su boca no era la suya, aunque no era muy distinta. Parece que ninguna de las dos cosas ha sucedido. Un escalofrío lo recorrió al pensar en la aterradora criatura que había atacado Renovación. Fuera lo que fuese, no quería volver a verla. Pero, posiblemente peor aún, alguien había estado habitando este cuerpo antes de su llegada. ¿Acabo de asesinar a alguien? ¿O simplemente vi cómo lo asesinaban y me aproveché?, se preguntó Noé, tragando saliva con nerviosismo. Se arrastró hasta la calabaza de la que el hombre había bebido y la recogió. Un pequeño trozo de pergamino estaba atado al borde con tweed. Para sorpresa de Noah, pudo leer las palabras a la perfección, a pesar de saber perfectamente que no estaban en inglés. Gracias por todo, Magus Vermil. Espero que esta poción curativa te ayude. Evidentemente, algunos recuerdos del hombre aún resonaban en su cabeza. Eso podría explicar el dolor de cabeza punzante. Algo afilado se le clavó en el pecho. Noah extendió la mano y sacó una pequeña placa metálica con las palabras Meges Formel grabadas de una ranura de su chaqueta. La guardó en los bolsillos de su pantalón con una mueca. A juzgar por la expresión del hombre momentos antes de morir, Noah estaba bastante seguro de que esta poción había hecho más que curarlo. Por lo que parecía, incluso lo había matado. Quienquiera que fuera este tipo, tenía algunos enemigos. Mala suerte, tío, murmuró Noah. Aunque la cola no es tan mala cuando te acostumbras. Espero que te vaya mejor la próxima vez. La olió con vacilación. La calabaza olía a miel y canela. Noah la dejó con cuidado en el suelo, asegurándose de no derramarse nada de su contenido. Que ya no pareciera afectarle no significaba que no volviera a funcionar si se aplicaba más. Bueno, esto no se parece en nada a los monos de la tierra, dijo Noah, observando a uno de los monos muertos. Ahora que tenía un par de ojos de verdad para mirar, estaba aún más seguro. Los ojos del mono muerto estaban inyectados en sangre y su pelaje estaba tan enmarañado que podría haber sido una armadura. No había otra palabra para describir lo que monstruo. Se levantó del suelo, con las piernas temblorosas. Curiosamente, Noé no sintió pánico ni miedo. Había pasado suficiente tiempo asimilando su vida mientras esperaba en la fila para el más allá. Si los dioses existían, no era difícil extrapolar que los monstruos también. Y lo que es más importante, algo había herido gravemente al anterior dueño del cuerpo de Noé, y no estaba seguro de si seguía vivo. La imagen de una masa imponente y peluda cruzó fugazmente por la mente de Noah. Hizo una pausa, intentando revivirla, pero el recuerdo ya se había esfumado, y desde luego no era suyo. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Noah, frotándose los ojos. ¿Eso fue lo que corneó a ese bermellón antes de que yo pudiera atraparlo? Espero que no. No quiero estar cerca de esa cosa. Una sombra pasó sobre la cabeza de Noé. La observó fijamente, eclipsándolo, adentrándose en el campamento. Apretó los labios. Ah. Claro. Está detrás de mí. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con el mono más gordo y feo que jamás había visto. El monstruo medía casi el doble de su altura y tenía brazos largos y desgarbados que terminaban en manos con garras desproporcionadamente largas. Sus ojos eran pequeños y brillantes, y colmillos sobresalían de su boca en todas direcciones. Si alguien hubiera tomado un orangután rabioso y le hubiera metido un montón de dientes extra en la boca antes de estrellarle la cara contra la pared media docena de veces, probablemente habría sido su madre. Hola, dijo Noé, bajando la mirada mientras intentaba desesperadamente rebuscar en sus viejos recuerdos de la tierra para recordar qué hacer al encontrarse cara a cara con un depredador. Evita sonreír. No mires a los ojos. Da un apretón de manos firme y habla con confianza. Espera, eso último podría ser para una entrevista. Los artículos de LinkedIn no me prepararon para esto. No creo. El mono chilló. Su horrible voz atravesó los oídos de Noé como una sierra oxidada. Se tapó la cabeza con las manos y giró, corriendo tan rápido como sus piernas le permitieron. Al diablo con las reglas. Son para osos, no para el hijo del maldito pie grande.
Unos fuertes golpes a su espalda marcaron al mono que lo perseguía, pero Noah no se atrevió a mirarlo. Estaba bastante seguro de que se acercaba, pero los árboles dentados que rodeaban el claro podían frenarlo un poco. Con el rabillo del ojo, Noah vio una enorme y desgarbada garra que se dirigía hacia su cabeza, sus afiladas garras brillaban a la luz del sol poniente. El pánico lo invadió. Su cuerpo se movió por voluntad propia. Sus manos se elevaron en el aire y líneas blancas danzaron ante él, formando un extraño patrón. Un rayo de viento se desprendió de sus palmas. Se clavó en la pata del mono, causándole un profundo corte y arrancándole un grito de dolor de los labios. Noah se tambaleó al sentir una oleada de energía. Se miró las manos con incredulidad, abrumado por un instante. Acabo de hacer magia. ¿Puedo hacer? 4 enormes garras se estrellaron contra su cabeza mientras el mono balanceaba su otra mano hacia él, cortando su cuerpo y acortando el resto de la sentencia de Noé tanto como su vida. Fue su primera muerte en este nuevo mundo, pero estaría lejos de ser la última. Gritando de agonía, el alma de Noé se separó de su cuerpo. El cadáver profanado cayó al suelo, con la mitad superior cortada en tiras. Lo miró fijamente, mientras el dolor se desvanecía ahora que ya no tenía un cuerpo con el que sentir. Vaya, mierda, dijo Noah. ¡Qué rápido! Una energía invisible tiró de su pecho, alejándolo del mundo. Noah suspiró. En fin. Mientras haya otros lugares donde revivir, ya sé qué va a pasar. ¿Qué más da esperar unos cuantos miles de años más? Algo se le envolvió en la garganta. Los ojos fantasmales de Noah se desorbitaron y se atragantó, algo que jamás creyó posible para un espíritu. Una cinta negra se materializó alrededor de su cuello, conduciéndolo de vuelta al claro. La fuerza que lo separaba del mundo se desvaneció cuando la cinta negra lo devolvió al mundo. El dolor lo recorrió de nuevo y abrió los ojos de golpe, conteniendo la respiración entrecortada y apretándose el corazón palpitante. Estaba de nuevo en un cuerpo. Su cabeza se golpeó como si una orquesta entera hubiera quedado atrapada en ella. Noah gimió de dolor, incapaz de moverse. Pasaron varios minutos antes de que reuniera la energía para incorporarse. No había rastro de su ropa. Estaba completamente desnudo. Noah se incorporó tambaleándose. Una densa niebla lo envolvía, aunque el dolor comenzaba a disminuir. Estaba en el mismo claro. La calabaza con veneno seguía en el suelo, donde la había dejado. A corta distancia, Noé oyó crujidos provenientes de donde había corrido. Tragando saliva con dificultad, Noé se acercó sigilosamente al charco y miró dentro. El rostro del hombre cuyo cuerpo había robado lo miró. De alguna manera, lo había conservado. Por desgracia, la ropa no parecía formar parte del paquete. He vuelto a la vida, susurró Noé para sí mismo. Se tocó la cara, solo para asegurarse de que estaba allí. Un rugido atravesó el bosque tras Noé y palideció, lanzándose al lago. Nadó hasta lo más profundo que pudo y se aferró a una piedra del fondo, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. No estaba seguro de cuánto tiempo esperó allí. El tiempo había perdido casi todo su significado durante su estancia en el más allá. Noé no se atrevió a soltar la roca hasta que sus pulmones ardieron tanto que apenas podía sentirlos y las sombras danzaron ante sus ojos. Su cuerpo apenas logró impulsarlo de vuelta a la superficie del lago. Jadeó en busca de aire, desplomándose sobre el borde mientras sus pulmones aspiraban oxígeno desesperadamente. Reprimiendo un gemido, Noah se dio la vuelta y miró a su alrededor. El claro estaba vacío. Aún sentía la cabeza hecha picadillo, pero era mejor sentirla que volverse picadillo, otra vez. Noé se impulsó hasta tierra firme y se incorporó. Se miró las manos y las levantó. La imagen del extraño patrón que había aparecido ante ella se le quedó grabada en la mente. Intentó imaginárselo formándose, pero la niebla que le envolvía la cabeza se hizo más densa. Una punzada de dolor le recorrió la espalda y Noah dejó caer las manos, haciendo una mueca. Una brisa fría lo rozó. Se estremeció y ladeó la cabeza, escuchando con atención. Ya no oía al mono. Eso no significaba que no estuviera allí, no había olvidado lo silencioso que podía ser cuando quería. ¿Pantalones o no morir? ¿Qué es más importante? Noé se adentró sigilosamente en el bosque quemado. No había llegado muy lejos en su anterior intento de escape. Vio la mitad inferior de su cuerpo tirado en la tierra revuelta entre varios árboles. No había rastro de su torso ni del mono. Se arrastró hasta sus antiguas piernas y rápidamente se quitó los pantalones y el cinturón. Noah se los puso, haciendo una mueca al ver la sangre aún caliente que los cubría. Un pequeño libro sujeto al cinturón golpeó su costado mientras se lo ponía. En cuanto sus piernas pasaron por los agujeros, Noah se alejó arrastrando los pies entre los árboles, ajustándose el cinturón con dedos entumecidos y torpes mientras caminaba. A pesar de sus esfuerzos, en gran medida ineficaces, por ser sigiloso, Noé se estremecía con cada rama seca que crujía bajo sus pies. Echaba miradas por encima del hombro cada pocos metros, sobresaltándose ante la más mínima ráfaga de viento. No se permitió calmarse hasta que, después de caminar tanto tiempo, el cielo empezó a oscurecerse y cayó la noche. Noé se desplomó contra un árbol quemado y se desplomó.
Así no es como imaginé mi vida después de la muerte, se dijo Noé en un susurro. Se estremeció al sentir un viento frío que le rozaba el pecho desnudo. La niebla que cubría su mente apenas había empezado a disiparse hacía unos minutos. Inventario. Necesito hacer un inventario. Vean lo que tengo. Buscó en sus bolsillos. Estaban vacíos. Bien. Un libro, una placa y unos pantalones rotos. Eso es todo. Nada mal considerando que ayer ni siquiera tenía cuerpo. Noah se desabrochó el libro del pantalón y lo abrió. Anotaciones detalladas, escritas con una letra apretada y fluida, cubrían muchas de sus páginas, cada una dedicada a un patrón único y complejo, similar al que había dibujado en el aire hacía unas horas. Una runa. Las palabras llegaron a su mente por sí solas. Noah frunció el ceño. Runa sin duda parecía la forma correcta de describir el rasgo, pero estaba seguro de que no era su pensamiento. Había conservado muchos recuerdos de su cuerpo anterior, pero no parecía poder acceder a ellos conscientemente. Al menos puedo leer. Noah hojeó las páginas, buscando la runa que había imaginado mientras luchaba contra el mono. Sus esfuerzos se vieron recompensados por una página vieja casi al final del libro. Estaba llena de docenas de bocetos de plantas y animales que no reconoció, junto con descripciones de cada uno. Runa de viento, leyó Noah, trazando el patrón con un dedo. Levantó la mano del libro, imaginando la runa. Una fina brisna de viento saltó de su palma y se clavó profundamente en el frágil tronco del árbol que tenía frente a él. Una leve sensación de cansancio le cubrió los hombros. Noé se puso de pie de un salto, mirando a su alrededor para ver si alguien lo había oído. Se quedó inmóvil varios segundos. No oyó nada. Se acercó sigilosamente al árbol, inspeccionando su obra. La magia había tallado un profundo corte en la áspera corteza. Volvió a visualizar la runa, esta vez apuntando la palma hacia el suelo. Otra brisna de viento se abalanzó sobre la tierra. El cansancio se acentuó, pero la niebla no volvió a invadir su mente. Bueno. La niebla mental viene de morir. No hay magia cuando estás nublado. Conclusión, no mueras. Noé miró al cielo nocturno. Estrellas brillantes centelleaban en lo alto, brillando con una tenue luz dorada. A pesar de su situación, dejó escapar un leve suspiro de asombro. Era hermoso. Nada que ver con las estrellas apagadas y apagadas por la niebla que podía distinguir desde la ventana de su apartamento en la tierra. Volvió a mirar su libro con la determinación grabada en sus rasgos. Necesito llegar a la civilización. Noé no durmió esa noche. Simplemente caminó, intentando moverse en línea recta siempre que fuera posible. Era una dirección tan buena como cualquier otra, y lo último que quería era dar vueltas. El crujido del follaje muerto y quemado bajo sus pies era el único sonido en la quietud de la noche. Ráfagas de viento se deslizaban entre los árboles, pero a pesar de su frío intenso, eran casi desalmadas. Los árboles no tenían hojas con las que susurrar. Noé se detuvo bruscamente al rodear un grupo de árboles quemados y se encontró cara a cara con un mono. Se le cortó la respiración y dejó escapar un pequeño grito antes de que pudiera silenciarlo. El monstruo tenía los ojos cerrados por el sueño. Colgaba boca abajo de una rama ennegrecida con las patas traseras. Tragó saliva con dificultad y retrocedió lentamente. Este mono era aproximadamente del mismo tamaño que los que yacían muertos en el claro cuando él llegó a este mundo, pero eso no hacía que sus garras y dientes fueran menos letales. Una rama crujió bajo el talón de Noé. El mono abrió los ojos de golpe, alcanzándolo al instante. Ululó, saltando del árbol y aterrizando a cuatro patas. Noé maldijo, retrocediendo a gatas y extendiendo una mano hacia él. El viento azotó sus dedos y una fina hoja de magia blanca se clavó en el pecho del mono. Chilló de dolor y la sangre salpicó el suelo de una profunda herida. El monstruo se abalanzó sobre Noé, quien se desplomó al suelo. Voló sobre su cabeza y se estrelló contra un árbol detrás de él con tanta fuerza que rompió la madera. Se incorporó de golpe y corrió en dirección contraria al monstruo tan rápido como pudo. Fuertes gritos seguían a Noah, acercándose a un ritmo alarmante. Noah giró, levantando las manos para disparar otro arco de viento contra el monstruo. Le llevaba bastante ventaja, así que estaba bastante seguro de que aún debería haber suficiente espacio para. Su rostro estaba a 1 centímetro del suyo. Noah gritó, y su rayo de magia atravesó el hombro del monstruo un instante antes de que sus garras se clavaran en su garganta, arrancándosela. La agonía le quemaba la herida y se atragantó, jadeando por el aire que no le llegaba. El mono chilló victorioso. No duró mucho. Un último arco de viento surgió de las yemas entumecidas de Noah y le dio en la garganta, separando la cabeza del monstruo. Una débil sonrisa se dibujó en los labios de Noah, mientras la sangre burbujeaba tras ellos. Te lo mereces, murmuró. Una extraña sensación de calor lo inundó. Por un instante, se sintió más grande que antes, pero Noah no tuvo tiempo de apreciarlo. La muerte lo atrapó por segunda vez ese día. El alma de Noé se desprendió de su cuerpo. Flotó sobre su cadáver por un instante, pero una fuerza familiar comenzó a alejarlo en cuestión de segundos.
Noah entrecerró los ojos, memorizando su entorno lo mejor que pudo. La atracción se hizo más fuerte, y entonces se precipitó a través del bosque. Noah se concentró, observando los árboles que pasaban silbando junto a él y tomando nota de cualquier cosa que pudiera servirle de referencia para orientarse. Unos segundos después, la realidad lo golpeó de golpe. La tierra fría y húmeda le presionó la espalda desnuda y abrió los ojos de golpe. Una densa niebla lo envolvía. Sentía los labios pegajosos y secos. Noah hizo una mueca y se puso de pie. Estaba desnudo. Otra vez. El claro estaba vacío, al menos. Noé temblaba con el frío viento nocturno. La calabaza vacía yacía a sus pies, donde la había dejado. Una leve mueca se dibujó en sus labios mientras un pensamiento se abría paso a través de su mente confusa. ¿Por qué sigo volviendo a este claro? Giró lentamente, intentando ver si había algo que pudiera estar obligándolo a reformarse allí y no en ningún otro lugar del mundo. Aparte de los monos muertos y la calabaza vacía en el suelo a sus pies, no había nada. La calabaza. Noah entrecerró los ojos. Recogió la calabaza con cuidado. Se movía ligeramente, aún con un poco de líquido dentro. La observó un momento. La calabaza, desde luego, no parecía nada del otro mundo. Examinó el suelo hasta que vio el sello de lacre. Lo recogió y lo colocó con cuidado. A Noé le habría encantado tener un pantalón para colgar la calabaza ahora mismo. Bien. ¿Vienes conmigo?, murmuró Noé. Miró al cielo y localizó la dirección de donde venía. Entonces partió de nuevo. Había un par de pantalones esperándolo. Su segundo viaje por el bosque fue más rápido que el primero. No había logrado memorizarlo todo a la perfección, pero se había orientado lo suficiente como para volver sobre sus pasos. Pasaron varias horas, pero vio su cuerpo tendido en el suelo frente a un mono igualmente muerto. Noah sonrió a pesar del frío intenso. Corrió hasta su cadáver y lo desnudó, subiéndose los pantalones y metiendo la calabaza en una presilla de su cinturón. Enterrado de nuevo, giró lentamente. La niebla de su mente finalmente se disipó, permitiéndole pensar con claridad de nuevo. Por desgracia, el bosque muerto se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Hileras y filas de árboles quemados y secos se alzaban en silenciosa espera de un general que nunca llegaría. ¿Qué demonios hacía este vermil aquí? ¿Acaso deseaba morir? Tenía que encontrar una forma de escapar. Y luego está esa sensación que tuve cuando maté al mono. ¿Qué era eso? No hubo respuesta. Noah frunció los labios y se encogió de hombros. Quedarse quieto empeoraba el frío, así que emprendió la marcha de nuevo. Noé continuó durante varias horas más, pero enseguida se dio cuenta de que había un problema mayor. Aunque no parecía tener mucha más hambre, el cansancio empezaba a apoderarse de él. Había tardado más de lo que Noé esperaba, pero era implacable. Apenas unos minutos después de que Noé se diera cuenta de que se estaba cansando, apenas podía arrastrar los pies por la tierra seca. Se tambaleó hasta un gran árbol y, tras echar un vistazo rápido a la zona para asegurarse de que nadie lo estuviera observando, se hizo un ovillo y cayó en un sueño intranquilo. Noah no estaba seguro de cuánto tiempo durmió. Cuando entreabrió los ojos, el sol colgaba justo encima de él. Hizo una mueca, parpadeando con fuerza y limpiándose la costra de los ojos mientras se levantaba lentamente. Estaba completamente seco y su estómago rugía irritado. Al menos esta vez no me atacó nada. Se reorientó y luego se alejó en busca de prácticamente cualquier cosa menos los interminables árboles. Pasó el tiempo. Noah no estaba seguro de cuánto. El sol se movía en el cielo, pero no tenía ni idea de si los días eran tan largos en este planeta como en la Tierra. El vacío ardiente en el estómago de Noah se hacía más fuerte con cada paso, pero no tenía más remedio que ignorarlo. Los árboles se difuminaban al pasar. O bien el bosque se estaba volviendo más uniforme, o simplemente estaba tan exhausto que ya no reconocía las diferencias. Noah caminaba tan distraído que casi se estrella con un mono que colgaba de un árbol justo frente a él. Noah se contuvo en el último segundo. Había logrado subirse al lomo del monstruo, y este parecía no haberlo notado aún. Al instante, levantó las manos. Una brisna de viento salió disparada de ellas, atravesando la nuca del monstruo. Cayó del árbol antes de que pudiera hacer ruido, muerto. Una ola de energía recorrió su cuerpo, comenzando por los dedos de los pies y ascendiendo hasta la cabeza. Con ella, una intensa sensación de frescor. El hambre de Noah se calmó y sus labios resecos se sintieron un poco más húmedos. Noah se quedó paralizado, disfrutando de la sensación unos segundos antes de que se desvaneciera. Miró a su alrededor, comprobando si había otros monos en la zona. Al descubrir que no los había, no supo si sentirse aliviado o decepcionado. De alguna manera, matar a los monos parece saciarme. Magia, supongo. Cuando salga de este estúpido bosque, lo primero que haré será sentarme y averiguar cómo funciona todo esto. Antes de seguir adelante, la mirada de Noé se fijó en las largas garras del monstruo. Se detuvo un momento y se arrodilló junto al mono. Con cuidado, tomó una de sus manos, sujetando una garra como si fuera un cuchillo, y desenvainó una de las garras de la otra.
Fue un trabajo sangriento y espantoso que terminó con él cubriendo una buena parte de sí mismo y del mono con sangre rancia, pero finalmente logró liberarlo después de varios minutos agonizantes de mirar constantemente por encima de sus hombros para asegurarse de que nada se acercaba a él. La garra salió con un trozo de hueso del tamaño de un dedo pegado a la punta, lo cual le vino de maravilla a Noah. Probó su peso en la mano y asintió para sí mismo. Había manejado varios cuchillos en su vida anterior, y todos eran para cocinar, no para apuñalar. Aún así, la garra se sentía robusta y afilada. Regresó a través del bosque, dejando el cadáver a su paso. El mono había regresado. Noé se apoyó contra un gran tocón de árbol, luchando por controlar su respiración aterrada. El enorme y flacucho monstruo que lo había matado segundos después de su llegada al bosque quemado estaba justo frente a él, y estaba casi seguro de que lo había estado mirando. Todo había ido tan bien. Bueno, supongo que no pasaba nada más que caminar. Aunque nada es mejor que algo. Voy a contar eso también. Tampoco importaba mucho lo que él contaba. Lo que importaba era la respiración lenta e incómodamente pesada del enorme simio a medida que se acercaba lentamente. La bestia respiraba profunda y entrecortadamente, como si saboreara el aroma de su miedo. Noah miró a su alrededor y buscó cualquier lugar donde esconderse o atrapar a la criatura. Huir no era una opción. Ya había reunido todo eso. Y, peor aún, había traído la calabaza consigo. Aún no había determinado cuánto tiempo tardó en revivir. Si el mono seguía allí cuando regresara. Un escalofrío recorrió la espalda de Noah. Podría acabar muriendo una y otra vez, para siempre. Morir ahora no era una opción. Hizo un rápido repaso mental de lo que tenía para trabajar. Una calabaza. Su libro. Unos pantalones. Una garra de mono. Apenas reprimió un bufido divertido que habría delatado su posición al instante. En este punto casi desearía una pata de mono en lugar de una garra. Un ulular excitado resonó por el bosque seco. Noah se estremeció, pero no pasó nada. Por alguna razón, el mono aún no había hecho nada. Sin embargo, estaba cerca. Podía oler el hedor de su pelaje enmarañado, como una mezcla de tierra empalagosa y heces de una semana. Noah apretó con más fuerza la garra que tenía en la mano. Contuvo aún más la respiración. Está bien. A la cuenta de 3. 3. 2. Noé salió corriendo de detrás del árbol, con una brisna de viento en la punta de los dedos. El mono se irguió bruscamente, deteniéndose a solo unos árboles de él. Giró en su dirección, abriendo la boca con un chillido. La cuchilla de viento se clavó en su pecho, salpicando sangre espesa por el suelo. Noah cargó contra el monstruo y este retrocedió. En el fondo de su mente, Noah recordó el movimiento. Era el mismo con el que lo habían matado. Se abalanzó hacia un lado, anticipando el ataque del monstruo. Sus garras rasgaron el aire donde había estado y rodó hasta ponerse de pie, abalanzándose hacia adelante y clavándole su cuchillo improvisado en el pecho. El pelaje acolchado era mucho más difícil de penetrar de lo que esperaba. Su garra mordió profundamente, pero no lo suficiente. Noah maldijo, intentando zafarse, pero oyó venir el siguiente golpe antes de verlo. Se arrojó al suelo, pero ya era demasiado tarde. Unas garras gruesas le arañaron la espalda, desgarrando carne y partiendo huesos. Noah gritó de dolor. Agarró la calabaza de su costado y la arrojó contra los árboles con sus últimas fuerzas. Un pie pesado le golpeó la cabeza un instante después, arrancándole el alma. Noah gruñó mientras su cuerpo fantasmal salía volando por los aires, con los lazos que lo unían a la carne cortados. El mono agarró su cadáver y lo levantó en el aire, olfateándolo con curiosidad. La energía se concentró en el cuello de Noé, arrastrándolo hacia el bosque. Hacia la calabaza. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero también reflejaba nerviosismo. Si el proceso de reanimación tardaba mucho, el mono podría encontrarlo antes de que volviera a la vida. La única forma de saberlo era averiguándolo. Fue arrastrado hacia adelante, pasando a toda velocidad entre varios árboles antes de resurgir de golpe. Noah cobró vida de golpe, poniéndose rígido para evitar que un gemido de dolor escapara de sus labios. Todo su cerebro latía con fuerza en protesta, y las náuseas lo invadieron con tanta fuerza que casi vomitó. En cambio, Noah se puso de pie. Entrecerrando los ojos, apenas podía ver la espalda del enorme mono masticando algo. Noah estaba casi seguro de que era uno de sus brazos. Apretó los puños, intentando usar su magia. Lo único que respondió fue un dolor profundo y punzante. Noah apretó los dientes y avanzó con sigilo, moviéndose lo más silenciosamente posible mientras se acercaba al monstruo. Su daga yacía a un lado, abandonada. No se dio tiempo para pensar. No podía permitírselo. Noah corrió, recogió la espada del suelo y giró hacia el monstruo en toda su gloria. Sus ojos se abrieron de par en par y chilló, apartando su brazo y abalanzándose sobre él. Otro ataque que Noah reconoció, esta vez, el que literalmente lo había matado. Rodó hacia atrás, esquivando por poco las enormes garras que surcaban el aire sobre él.
El animal se encabritó, levantando las patas por encima de la cabeza. Noah se abalanzó, clavándole el cuchillo en la herida abierta del pecho. Giró la hoja y se echó a un lado justo a tiempo para esquivar el ataque del mono. En cuanto sus manos tocaron el suelo, se abalanzó y concentró todo su peso en la daga. Algo crujió cuando el hombro de Noah se estrelló contra la enorme caja torácica del monstruo. El hueso cedió y la daga se clavó más profundamente, clavándose en el corazón del mono. Este se estremeció, y Noah lo miró fijamente por un instante. Mostró los dientes en un gruñido primitivo, con furia y determinación en sus ojos. Todo lo que encontraron fue terror. El mono se desplomó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. La sangre brotó de la profunda herida del pecho y se deslizó por su pelaje, formando un charco en el suelo a su alrededor. Noah retrocedió un paso tembloroso, con la cabeza aún latiendo con furia. La energía llenó su cuerpo, recorriendo sus extremidades como un río helado, más de la que había obtenido al matar a los monos más pequeños. Mucho más. Desafortunadamente, no logró calmar su terrible dolor de cabeza. En piloto automático, se tambaleó hasta lo que quedaba de su cadáver y se quitó los pantalones. Se los puso de un tirón y luego se adentró en el bosque para recuperar su calabaza. La ató a su cinturón y luego regresó junto al mono. Sacó la garra del pecho del monstruo, sacudiéndola para quitarle la sangre. Noah miró a su torturador, con los labios apretados. Una parte de él casi sintió lástima por ello. Esa parte era muy, muy pequeña. Después de todo el tiempo que había pasado muerto, Noah no tenía el menor deseo de volver a intentarlo. Si los monos tenían otra vida, esperaba que la espera fuera extra larga. Noé se dejó caer contra un árbol. No recordaba qué hora era, y le dolía demasiado la cabeza como para mirar al cielo y encontrar la respuesta. Cerró los ojos con fuerza y se masajeó las sienes, intentando apaciguar el dolor mientras se recuperaba. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó sentado allí, pero un ruido lejano llegó a sus oídos. Noah parpadeó, abriendo los ojos de golpe. La cabeza aún le dolía muchísimo, pero podría haber jurado. En algún lugar aquí. Mierda, gente. Noé se puso de pie de un salto y gritó con todas sus fuerzas, ayuda. Aquí. Pasó un momento y se esforzó por escuchar si alguien había contestado sus llamadas. Hola. Por favor, estoy perdido. Necesito ayuda. Dos hombres aparecieron flotando sobre los árboles, cada uno de pie sobre una larga pieza de metal ornamentado. Ambos vestían elegantes túnicas negras con capuchas que proyectaban sus rostros en la sombra, incluso desde el ángulo desde el que se encontraba. Noah los miró con los ojos muy abiertos. Dioses. ¿Qué hacen? Preguntó uno de los hombres mientras descendían y aterrizaban en el claro frente a él. ¿Qué les pasó? Noé abrió la boca y se quedó congelado. No puedo decirles nada. No sé qué hacía Vermil aquí. Ni siquiera sé quién es. Estoy herido, dijo Noah con voz débil. Un mono gigante me dio un golpe muy fuerte en la cabeza, y tengo la memoria hecha un desastre. No sé dónde estoy ni cómo llegué aquí. Solo sé que me llamo Vermil. Los hombres intercambiaron una mirada mientras Noah sacaba la pequeña placa metálica de su bolsillo y se la ofrecía. Uno de ellos se quitó la capucha, dejando al descubierto una barba canosa y entrecana. Le quitó la placa a Noah y la observó. Es profesor en arbitraje, dijo, mirando a su compañero. Debió de ser un mono bastante peculiar. ¿Era el atracainfiernos? Claro que no, dijo el otro hombre con una mueca. Está vivo y no está carbonizado. Probablemente era uno de los matadores. ¿De verdad crees que estaría por ahí si se topara con ese demonio en llamas? Déjame adivinar. ¿Era un cabrón enorme y feo, de esta altura? Levantó la mano por encima de la cabeza. Noé frunció el ceño. No. Era casi el doble de alto. Cortador, dijo el barbudo con una mueca. ¡Qué cabrones! Ya veo que eso te ha hecho daño. Pero no pareces estar hecho pedazos. ¿No tenías pociones curativas? Noah hizo una mueca y se dio una palmadita en la cintura. No me acuerdo. Solo tengo la placa de mi uniforme y mi libro. Mira, puedes llevarme de vuelta a arbitraje, ¿no? Seguro que pueden ayudarme. Aunque podría desmayarme si tengo que estar de pie mucho más tiempo. Te llevaremos. No está muy lejos, dijo el hombre sintiendo. Es un mal augurio que los cortadores se vuelvan lo suficientemente fuertes como para vencer a los profesores. No es buena señal. Ven y súbete a mi tabla. Soy Frederick. Gracias. Noah se tambaleó, aún sin poder creer su suerte, y se subió a la placa metálica. Se apoyó en los hombros del hombre mientras ésta brillaba y se elevaba en el aire. Espera, dijo Frederick. Y al menos avísame si crees que te vas a caer. No quiero tener que explicar que uno de los profesores de arbitraje saltó y se mató mientras yo lo llevaba de un lado a otro. Noah asintió con un gruñido. El compañero de Frederick también flotó, y luego se fueron, surcando el cielo justo por encima de las copas quemadas.
Noah se aferró a los hombros de Frederick con todas sus fuerzas, apretándole los ojos para evitar que su cabeza, ya palpitante, implosionara. Su conciencia fluctuaba, y le costó todo lo que tenía mantener a Frederick agarrado. Noah no estaba seguro de cuánto tiempo volaron por el aire, pero parecía que no habían sido más que unos segundos. Alguien le dio un codazo y se dio cuenta de que el viento aullante había cesado. Abrió los ojos lentamente, haciendo una mueca ante la repentina luz brillante que le atravesó el cráneo. Noah entrecerró los ojos y levantó una mano para protegerse del sol. Habían aterrizado en el césped frente a un alto y ornamentado edificio de piedra. Grandes pilares se alzaban a los lados de los edificios. Estatuas de monstruos se aferraban a ellos, como si intentaran desgarrarlos durante su ascenso hacia la cima. La letra T estaba grabada en cada uno de los pilares con un brillo dorado, cada uno aproximadamente del tamaño de la cabeza de Noé. Noé la miró con los ojos entrecerrados. En realidad, no creo que sea la letra T literal, sino la traducción más cercana al inglés. Uf. Esto me está volviendo aún más doloroso. Estarás en buenas manos, dijo Frederick. Noah miró a su alrededor buscando alguna señal del compañero de Frederick, pero este había desaparecido sin que él se diera cuenta. Supongo que probablemente no fue demasiado difícil hacerlo en mi estado actual. ¿Dónde estamos?, preguntó Noé. Arbitrio, el cuarto bastión, respondió Frederick. Dio la mirada vacía en el rostro de Noah y le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes. Si se puede hacer algo, te arreglaremos. En cualquier momento. Un par de puertas dobles con una quimera tallada se abrieron de par en par y un hombre bajito salió tras el compañero de Frederick, aún sin nombre. Vestía una sencilla túnica blanca y llevaba un pequeño bastón de madera en la mano, aunque no parecía darle mucho uso. Los dos se apresuraron hacia Noah. Un ceño fruncido recorrió el rostro del hombre bajo y disminuyó la velocidad, perdiendo casi todo el pánico que originalmente había en su rostro. Mago Vermil. Pareces herido. Hola. ¿Eres sanador?, preguntó Noah, frotándose la nuca para intentar disipar el dolor y la confusión. Me informaron que sufrió un ataque de pérdida de memoria, dijo el hombre bajito. ¿Recuerda quién soy? Noah negó con la cabeza. Yo, no. En absoluto. Lo siento. ¿Debería conocerte? Me llamo Richard. Soy especialista en runas curativas. Richard hizo una pausa, observando el rostro de Noah. Permaneció inexpresivo. Se miraron fijamente durante unos instantes. ¿Nada?, preguntó Richard. Me temo que no. No te reconozco en absoluto. Richard se mordió el labio inferior. Se acercó a Noah y levantó una mano, presionándola contra su pecho. ¿Dónde lo encontraste? En acres quemados, respondió Frederick. Sé lo que estás pensando, pero no creo que lo hayan reemplazado. Está demasiado indefenso. Ya veremos, dijo Richard. Quédate quieto un rato. Noah obedeció, y lo que sintió como un foco frío lo llenó por dentro. Recorrió todo su cuerpo, empezando por el estómago y subiendo por la columna hasta la cabeza, antes de dispersarse lentamente por el resto de su cuerpo. Los pequeños cortes que le quedaban en el cuerpo de la pelea con el mono se cerraron y desaparecieron. Sin embargo, su dolor de cabeza no remitió en lo más mínimo. De hecho, Noah estaba bastante seguro de que la niebla en su mente se volvió aún más densa. Sí que es humano. Pero, extraño. No veo nada malo físicamente en ti, salvo algunas heridas leves, pero es evidente que tus recuerdos no están intactos. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes?, preguntó Noé. Y lo más importante, ¿puedes decir que el viejo Magus Vermil está muerto y desaparecido? Richard resopló, lo cual a Noah le pareció algo bastante extraño ante semejante pregunta. Ninguna razón en particular, Magus Vermil. Quizás solo necesites descansar un rato, pero un sanador no puede hacer nada por ti. Tu mente y tu cuerpo están tan intactos como siempre. Mejor aún. Mejor. No importa, dijo Richard, negando con la cabeza y sin poder reprimir una leve sonrisa. Eso solo confundió aún más a Noah, pero no iba a tentar a la suerte. Cuanto menos cuestionaran su supuesta pérdida de memoria, mejor. Ya veo, dijo Noah. Qué lástima. Exactamente, dijo Richard con frialdad. Frederick, gracias por traer al buen Magus. Nos aseguraremos de que tus esfuerzos sean recompensados como es debido. Frederick se tocó el borde de la capucha. Cualquier buen hombre habría hecho lo mismo. Mucha suerte, Magus. Volvió a subirse a su tabla y se elevó. Noah los observó hasta que sus ojos palpitantes se lo permitieron, luego se volvió hacia Richard. Levantó una mano para protegerse del sol y evitar que le clavara agujas en los ojos doloridos. Me temo que no tengo ni idea de qué hacer, dijo Noah. No recuerdo nada. Está bien. Le avisaré al director que te lastimaste. Puedo acompañarte a tu habitación por un momento para que puedas descansar un poco, ofreció Richard. Eso sería genial. Gracias.
Richard asintió. Regresó al edificio ornamentado, seguido por Noah. Los pasillos eran una imagen borrosa para él, y Noah no estaba seguro de a qué parte del edificio llevaban. Recordó haber subido varias escaleras y recorrido pasillos iluminados solo por la luz exterior, pero todo se confundía en su mente aturdida. Finalmente se detuvieron ante una sencilla puerta de piedra con una cerradura en el centro. Una placa de metal a un lado decía, Magus Vermil. Richard miró a Noah con expectación. ¿Llave?, preguntó Richard. Noé lo miró fijamente. Richard suspiró. Pues entonces, anúlala. Apretó la mano contra la puerta y unas finas líneas de energía blanca se extendieron por ella, iluminando un patrón oculto en la roca. La puerta hizo clic y se abrió suavemente. Enviaré a alguien a verte pronto, prometió Richard. Te sugiero que te quedes aquí hasta entonces. Quizás te refresque la memoria. Noah asintió distraídamente y entró. Frunció levemente el ceño. La habitación era un completo desastre. Montones de papeles cubrían un gran escritorio de madera y habían caído al suelo a su alrededor. Una llave de metal reposaba sobre el escritorio, junto a una vela apagada. Probablemente sea para la puerta. ¿Por qué Vermil lo dejó ahí? La cama estaba desordenada y deshecha, y la ventana de atrás estaba llena de mugre y polvo. Una pequeña puerta en un lateral de la habitación daba a un baño, que no estaba mucho mejor. Se oyó un golpe sordo cuando Richard cerró la puerta sin decir palabra tras Noah. Miró por encima del hombro. Algo me dice que no le gustó mucho. Noah dejó de lado la confusión y el dolor. Se acercó al escritorio y hojeó los papeles, intentando ver si había algo útil. Se ha avistado un grupo de cambiapieles en la zona. Tengan cuidado con los colegas o estudiantes que reconozcan y que hablen o se muevan de forma extraña, especialmente con aquellos que llevan desaparecidos más de 3 semanas, leyó Noah en voz alta. Tiró el periódico a un lado. Hojeó algunos libros más y luego se detuvo cuando algo le llamó la atención. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Noah, cogiendo uno de los papeles. Hacía tiempo que no veía algo parecido, pero ya había rellenado bastantes como para reconocer las características principales. Era una solicitud de prórroga para una tarea. Había una firma garabateada al pie, junto con una línea extra. Noah se quedó boquiabierto de asco al leerla. Nos vemos en mi habitación 1 hora después de clase si quieres extender la cita. Ponte algo bonito. Mago Bermellón. Noah volvió a leer la nota, con la desesperada esperanza de haber malinterpretado algo y que fuera para la amante del hombre. No hubo suerte. Sin duda, la nota la había enviado un estudiante. Incluso tenía su número de año junto a su nombre. Mierda. El último tipo de este cuerpo era un asqueroso. Con razón alguien lo mató. El asco se apoderó del rostro de Noah. Hojeó más papeles y se le esfumó un poco la sangre. Espera. Era profesor. ¿Se supone que debo enseñar magia? Ni siquiera sé usarla yo mismo. Noah revolvió el resto de los papeles, intentando desesperadamente descubrir si había algún atisbo de orden. Por desgracia, Vermil debía de enorgullecerse del completo desorden que era su habitación. La mitad de los papeles estaban manchados de agua, al menos, Noah esperaba que fuera agua, y los demás estaban caducados, eran inútiles o simplemente no tenían ningún sentido. Hizo todo lo posible por organizarlos, filtrando los papeles más inútiles y apilándolos junto a la puerta. Antes de que se diera cuenta, habían pasado casi 2 horas. Su dolor de cabeza finalmente remitió un poco, aunque algo de niebla persistía. El fruto del trabajo de Noah fue un escritorio de madera bastante limpio y un suelo algo polvoriento. Noah se sentó en la silla frente al escritorio y se mordió el pulgar. De acuerdo, se dijo Noah, echándose un poco hacia atrás en la silla. Puedo con esto. Soy bueno enseñando. No es que tuviera tanto tiempo para prepararme en la tierra. Tiene que haber algún tipo de material de referencia, ¿no? El dorso de su mano rozó el libro que colgaba de su cinturón. Lo desenganchó y lo abrió. La cabeza le dolía de nuevo y Noah se llevó la mano a la sien. Se dejó caer en la silla, estudiando las páginas. Tal vez, si pudiera darle algún sentido real a su contenido, podría pasar por alto su pérdida de memoria y evitar ser detectado.